Salmos capítulo 138, verso 7. Libro de Salmos, capítulo 138, verso 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás ¿qué? Tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá, repita conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Puede tomar su asiento en esta preciosa y hermosa noche. Y hoy quiero hablar bajo el tema: su propósito no falla. Diga conmigo, su propósito no falla. ¿Cuántos creen que el propósito del Señor no falla? ¿Y cuántos creen que el propósito del Señor es uno? Y el propósito del Señor no tiene ni siquiera imitación. No se puede llegar a imitar tal propósito. Tampoco el propósito se puede llegar a cabo cumpliéndolo uno mismo. Y ahora nos encontramos en la vida de un gran hombre de Dios, en la vida del salmista David o el rey David. Y nos encontramos bajo un hombre que hoy comenzaba este hombre a escribir una oración al Padre. Y mientras él comenzaba a escribir esa oración al Padre, David no estaba en lo mejor de su momento, ni estaba atravesando una celebración de cualquier victoria. David estaba cruzando o estaba atravesando bajo el valle de la angustia. Y David en ese momento se encontraba, mire eso, es sumergido en un valle donde David sabía que si miraba a la izquierda no miraba salida, si miraba a la derecha no miraba salida, si miraba hacia atrás no miraba salida, si él miraba hacia adelante David no miraba la salida. Y ahora David en ese momento se recuerda que un día lo ungieron. Diga conmigo, un día lo ungieron. Y David se recuerda que en medio de ese momento donde él se encontraba, donde el momento donde David se pudo haber preguntado: ¿será que Dios me llamó? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios lo va a cumplir? En el momento donde David tendría que haberse preguntado si será que Dios estaba con él, ahora David se atreve a decir unas palabras que iban a confrontar, ojo con eso, su alma y su espíritu, pero también iban a determinar que David estaba determinado, que él tenía un propósito en el Padre. Y por eso David, usted mire esas palabras que dice: si yo anduviera en el valle de la angustia, tú me vivificarás. Mire eso, contra la ira de mis enemigos extenderás ¿qué? David estaba diciendo esas palabras porque él estaba viendo al enemigo. Él estaba cruzando sobre la angustia. Y David estaba viviéndolo en carne propia ese momento. ¿Y qué podemos ver de esto? Es que David, a pesar de los valles que él atravesaba, a pesar de los muchos enemigos que él tenía, recordemos que David fue la persona que más sangre derramó en su reino. Hello. David fue el hombre que más sangre derramó en su reino. Fue el hombre que alcanzó a liberar a Israel de los más grandes yugos. Fue el hombre que cuando los filisteos decían: estamos listos para conquistar a Israel, David detenía a los filisteos. Por eso Dios le dice: tú no me construirás casa, porque tú has sido un hombre que ha derramado mucha sangre. Y esa sangre que había derramado era para liberar al pueblo. David sabía que de muchas veces que él había atravesado ciertas cosas, de luchas, de guerras, situaciones en su vida, David sabía que Dios, si lo había librado de aquella que había pasado, Dios también le iba a librar de esta que venía. David estaba seguro que al Dios que le servía lo había llamado bajo un propósito establecido. Y si hay alguien que los propósitos no los piensa, sino que los determine Dios. Dios no solo piensa un propósito, Dios escribe un propósito. Diga conmigo: el propósito de mi vida ya Dios lo escribió. Ahora nótese que todo lo que Dios hizo, diga conmigo, todo lo que Dios hizo tenía un propósito. Maica, cuando entendemos nosotros que todo lo que el Padre hizo tenía un propósito,
nos damos cuenta que desde que el Señor crea al hombre y crea a la mujer, Dios dice que creó el Edén. Y ahora Dios dice: yo creo este hombre y esta mujer para un propósito establecido en la tierra. Y era que donde Satanás había sido echado a la tierra, y donde Satanás se creía dueño de la tierra, ahora Dios pone al hombre. Y ahora Dios le dice al hombre: yo quiero que tú sojuzgues la tierra, quiero que gobiernes la tierra, y ahora yo quiero que tú seas el Señor de la tierra. Satanás creía el príncipe, él se creía el dueño de la tierra, pero Dios le dice: yo voy a poner al hombre para que Satanás no tenga autoridad sobre donde él cree que tiene autoridad. Diga conmigo: propósito. Y desde el comienzo el Padre tenía un propósito en el hombre. Por eso es que todo lo que Dios hizo es un propósito. Dios no puso el sol por ponerlo. El sol es tan agradable para nosotros, ¿sí o no? Dios no suelta la lluvia por soltarla, aunque muchas veces la lluvia no nos guste, pero Dios sabe por qué la lluvia necesita la tierra. No sé si usted se puede dar cuenta cuando usted sembraba en el campo, para los que sembraban, y usted se daba cuenta que usted dejaba la milpa o el elote de un porte así. Comenzaba a crecer y bastaba simplemente dos elementos: que lloviera y que hiciera sol, para que usted encontrara esa milpa así. Usted se daba cuenta y usted decía: pero si anoche yo miré que la matita estaba así y ahora que vengo está así. Y cuando cayó la lluvia y se juntó el sol, provocó que esa planta creciera. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con entonces, por el cual Él creó todas las cosas, y cada una tiene un lugar en el plan de Dios. Diga conmigo: cada cosa tiene un lugar en el plan de Dios. No sé si en el campo se mira mucho eso. Y es que antes nos admiraba un tío de nosotros, porque íbamos a visitarle, y él decía: ya son las 12. Pero él no andaba reloj, sino que él conocía la hora. Depende de la altura o de dónde pegaba la sombra del sol, o dónde iba pegando la sombra del sol, conocían ya qué horas eran. Se da cuenta que todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Y cada cosa que Dios hizo corre el rumbo del propósito. Por ejemplo, si Dios puso la luna, Dios puso las estrellas, Dios puso todo el firmamento completo. Cada una de las actividades que tiene el firmamento no es porque ellos quieren, es porque está diseñado que se haga así, porque Dios lo puso con un propósito. Y cada propósito que usted puede ver de cada cosa que Dios creó se lleva a cabo en la tierra conforme Dios diseñó ese propósito. Por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted se da cuenta que la ciencia o gobiernos o países hacen ciertos experimentos con la naturaleza, ¿cuántos saben eso? No sé si usted se dio cuenta que en Dubái trataron de hacer llover, y claro que hicieron llover. La nube se llenó de agua, pero el problema fue que ellos no pudieron controlar una cosa: es que iban a inundar la ciudad completa. Porque todo lo que Dios hace, lo hace, diga conmigo, con Entonces, cuando el hombre trata de quererse parecer a Dios en las cosas que no le corresponde, Dios no es responsable de las cosas que el hombre hace o crea. Por eso es que todo lo creado tiene un propósito. Debemos de aprender, mire eso, a conectarnos. Diga conmigo: debo de aprender a conectarme con el propósito de Dios para poder caminar de acuerdo al propósito por el cual el Señor nos llamó a su reino. ¿Cuántos creen que han sido llamados por el Señor? Ahora, el creyente tiene que aprender a conectarse con el propósito, porque desde el momento que el creyente o el hijo de Dios se desconecta, desde ese momento el hombre pierde su brújula. Vuelvo y digo que trataron de hacer llover, pero no controlaron algo: es que iban a inundar la ciudad. Cuando el hombre se desconecta del propósito de Dios, el hombre comienza a perder su brújula. El hombre comienza a perder el destino. El hombre ya no le haya sabor a la vida. El hombre, todo lo que mira, lo mira mal. No sé si usted se ha acercado a personas que están decepcionadas completamente de la vida. ¿Cuántos en algún momento han estado al lado de alguien que ha estado decepcionado de la vida completo, que quiere suicidarse? Y usted no se pregunta que cómo es capaz de una persona de llegar al punto de decir que no quiere la vida. Para nosotros amamos la vida, pero para el que está cruzando fuera del propósito, desea perderla. ¿Por qué la desea perder? Porque el misma alma reconoce que está fuera del diseño. La misma alma reconoce que está fuera del diseño establecido por Dios. Entonces el hombre comienza a faltarle algo.
No sé si usted ha escuchado personas que dicen: yo lo tengo todo, pero siento que siempre me falta algo. ¿Usted ha escuchado esa parte? Personas que dicen: soy capaz de dar todo lo que tengo por encontrarme con la felicidad, por encontrarme con un vacío, por llenar lo que yo siento. Y usted se da cuenta que hay personas que son capaces de darlo todo por tratar de ser como el que está dentro de un propósito. Ahora nótese, eso es lo que le pasó a Caín y Abel. Caín y Abel fueron creados por un diseño de Dios y los dos tenían propósito. Pero ahora dice que al tiempo de presentarse delante de Dios, dice que entonces Caín agarró, dice, lo que había. Pero ahora dice que Abel se sentía tan honrado por Dios que agarró lo mejor de lo que tenía. ¿Qué es lo que sucedió? Se presentaron ante ¿quién? Ante el Señor. Pero cuando vio de que Dios no se agradó de su ofrenda, ahora dice que Caín se enojó. ¿Qué hizo Caín? Cuando Caín se enseñoreó, mira eso, de su, que no pudo él controlarse, ahora el Señor lo advierte. Y el Señor le dijo: Caín, ten cuidado, tu semblante ha cambiado, está fuera del propósito. Ahora, y le dice: si tu pecado está sobre ti, caerá sobre ti. Dios lo advirtió, pero Caín no lo escuchó, sino que lo primero que hizo fue ir donde su hermano y decirle: vamos al campo, porque tenía la piedra lista para matarlo. Ahora, cuando este hombre mata a su hermano, la Biblia dice que lo primero que Dios le dice es: póngale una señal a Caín. ¿Por qué? Porque lo primero que Caín le dice: Señor, me echas de aquí para que otro hombre me mate. Porque el primer hombre que me encuentre, ¿qué le va a pasar? Porque él ya se había salido del propósito de su destino. Ahora nótese que lo primero Dios le dice: póngale una señal para que respeten los hombres esa señal, porque nadie va a matar a Caín. Pero Caín se salió de él. Y usted se da cuenta que la descendencia que más persigue a Israel salieron de la descendencia ¿de quién? De Caín. Las descendencias que se rebelaban contra Dios y el propósito salieron ¿de quién? De Caín. Porque todo lo que se sale del propósito, diga conmigo, pierde su brújula. My God, ¿cómo cuesta meterse al propósito de Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo cuesta abandonarlo todo? ¿Cómo cuesta soltarlo todo? ¿Cómo cuesta dejarlo todo por seguir el propósito? ¿Cómo cuesta que una persona pueda aceptar el propósito del Padre en su vida? Porque diga conmigo, lo cuesta todo. Ahora, ¿por qué muchas personas no cumplen el propósito por el cual fueron creadas? Primero, se desconectan de Dios que tiene un propósito. Digan conmigo, se desconectan del Dios que tiene un propósito. Y esto debemos de entender. Y es que cuando el escritor escribe que Dios tenía un propósito en él sabía que cuando Dios lo creó con un diseño específico. Y el diseño por el que Dios lo creó no era para que él muriese como cualquiera, era para que la gente hablase de lo que Dios había hecho en él. Ahora, muchas personas no cumplen ese propósito. Por eso usted mira de historias que dicen que la tumba está llena ¿de qué? De propósitos incumplidos. O no sé si a usted le ha pasado, pero cuando ustedes, voy a hablar de la iglesia, cuando usted se daba cuenta que había un muchacho en la iglesia, un joven, un niño, que usted le podía ver su talento, nomás lo miraba. Y usted decía: wow, qué talento, qué hombre, qué mujer, cómo Dios le puede llegar a usar. Y la gente mira el propósito que hay en la persona. Y la gente comienza a decir: wow, esta persona en las manos de Dios va a ser un estrago a las tinieblas. Pero cuando usted lo ve crecer, usted ve que su rumbo va cambiando. Y de repente aquel muchacho o aquella muchacha que usted miraba, que tenía mucho que entregarle o darle a Dios o darle al reino, ahora usted mira que se lo está entregando al diablo. Su semblante cambió, su forma de operar cambió, su forma de hablar cambió. Y los talentos que usted le miraba para el Señor, usted ya no se los mira. Hello. Porque cuando el hombre se desconecta del Dios que tiene el propósito para su vida,
el hombre comienza a perder la brújula de lo que Dios quiere de él. Recuérdese que comenzamos siendo la creación de Dios. Dios creó al hombre con un propósito. Y el hombre, por lo general, la Biblia dice en el Génesis que tiene algo que se llama soplo. Y soplo tiene que ver con un pedazo de Dios. En el original, la palabra soplo es un pedazo de Dios en el hombre. Por eso el hombre es eterno. Porque somos un ser eterno. Porque hay un pedazo de Dios que no muere en nosotros. Ahora Dios, al ver que el hombre salió del propósito, Dios tuvo que, mira eso, introducir al hombre al propósito. Porque lo que estaba fallando en el hombre no era que el hombre se equivocase, es que el hombre se había salido del Dios que le había entregado su propósito. Diga conmigo: en Dios está mi propósito. Y cuando usted entiende esta parte, que en Dios está su propósito, usted entiende de que Dios a usted lo creó para cumplir algo en la tierra. Dios lo creó para una asignación específica, para un tiempo específico. Dios no creó a alguien para que simplemente se enterrase con todos los propósitos que tenía en la vida. Recuérdese que en la vida usted y yo nacemos, pero también en la vida hay una ley, que morimos. Y hay una ley que usted no la puede regresar y se llama tiempo. Diga conmigo: tiempo. Y esa ley es la que lleva a muchos a la esquina, porque la palabra tiempo usted no la puede regresar. Cuando usted pierde el tiempo, usted perdió parte de lo que usted estaba diseñado para ese propósito. ¿Cuántos aquí dicen: si tan solo yo hubiese ayudado a la persona que yo quería ayudar, pero no lo hice porque llegué tarde? O si tan solo yo hubiera hecho algo cuando yo pensé que tenía que hacerlo, pero me detuve. ¿Cuántos en algún momento estuvieron a punto de entregarle una palabra a alguien de aliento y se detuvieron? Y a los días vieron que si él o ella le hubiera entregado esa palabra, algo hubiera cambiado en él, porque vieron que pasó lo que Dios le estaba mostrando. Y ahí es donde nace el yo sabía. Ahí es donde nace, donde la gente dice: ah, Dios me lo mostró. Pero ¿por qué no fue y le entregó la palabra de aliento antes que hubiera sucedido algo? Porque si hay algo que usted no puede regresar jamás, es el tiempo. Hello. Salmos capítulo 73 verso 27. Mire lo que expresa el salmista: porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué pasará? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, diga conmigo: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. ¿Cuántos están listos para contar de las obras del Señor? Diga conmigo: su propósito. Entonces el salmista dice que los que se desconectan del Señor, ¿qué sucede? Perecen. ¿Pero por qué perecen? Porque el hombre no puede subsistir en un destino que se le marcó viviendo otro. ¿Qué pasa cuando usted es experto o es bueno para algo? Supongamos que usted es bueno para la construcción y usted tiene la habilidad, conoce exactamente y perfectamente bien la construcción, pero a usted se le plació un día decir: quiero ser cocinero. Llega a un lugar y usted le dice: te damos 15 días para que aprenda. Y usted dice: Dios mío, esto no es lo mío. Pero usted está de necio ahí, usted quiere ser eso. ¿Y qué sucede? ¿Sabe quién va a ser el primero que van a correr? ¿Tendría la culpa Dios? ¿Tendría la culpa el jefe? El problema es que estoy en el lugar, diga conmigo, equivocado. Todo el que se desconecta del Señor tiende a perecer en los propósitos, porque el hombre no hace su propósito, hace el propósito del cual fue enviado a hacer a la tierra. Ahora nótese que cuando el ser humano se desconecta de Dios, se convierte seco e improductivo. Diga conmigo: al ser humano, al desconectarse de Dios, se convierte en seco e improductivo. ¿Por qué se convierte seco e improductivo? Porque no está haciendo por lo que fue creado para hacer.
Todo lo que no se usa en el campo por lo cual fue creado se convierte en improductivo y en seco. Mire eso. ¿Qué pasa cuando usted va y dice quiero abonar la siembra que hice, pero en vez de usted abonar fue y le echó magnate? ¿Qué sucede? O va usted y le echa veneno en vez de echarle el abono para que se alimente esa planta. Usted la mata, porque no fue creado ¿para qué? Para hacer crecer una mata, sino para matar una mata. Entonces cuando yo no estoy, ojo con eso, o me desconecto de Dios, yo me convierto en sequedad y me convierto en improductivo. O sea, yo no puedo producir lo que a mí no se me envió a producir. Mire eso. Pero hay otra cosa, y es que cuando el ser humano se desconecta de Dios, toma a otros o toma otros caminos, diga conmigo, equivocados, ¿sí o no? Al ser humano equivocado, usted no necesita, mire eso, mucho tiempo para cambiar de camino al desconectarse. Usted ve personas de fe, pero de repente usted los mira que no tienen fe para nada. Usted los mira personas que nada los detiene, pero de repente los detiene cualquier cosa, porque se convierten en improductivos, se hacen secos. ¿Por qué? Porque al desconectarse de la fuente, la única fuente que a ti te da los minerales que tú necesitas para cumplir un propósito en la tierra, al desconectarte, tú ahora solo vives por vivir y esperando que el tiempo llegue. Y ahora esperas que el tiempo de la muerte o el tiempo de tu vejez llega, pero ahora te das cuenta que todo lo que hiciste en la vida fue improductivo. Y la causa y motivo fue por la desconexión de la fuente. Por eso usted se da cuenta que una de las desconexiones que el cristiano o el creyente pone como pretexto son los procesos, ¿sí o no? ¿Por qué se desconectó? Porque muchos procesos va a tener en Dios y sin Dios. Y eso no tiene que ver los procesos, no tiene que ver la vivencia. Lo que tiene que ver es la falta de relación y falta, diga conmigo, de intimidad con el Dios que me llamó al propósito. Proverbios capítulo 14 verso 12. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14 verso 12. Y dice: hay camino que al hombre le parecen como derecho, pero su fin es camino de ¿qué? Ahora toque a su vecino y dígale: no solo es caminar, es saber caminar. Por eso dice que hay caminos que al hombre se le parecen rectos o derechos, pero son caminos de muerte. No es que camines, es donde tú caminas, es con quién tú caminas. Por eso es que el hombre puede llegar al momento de su desconexión a tomar caminos equivocados, decisiones equivocadas, resultados equivocados, y nos damos cuenta que no podemos ya recuperar todo aquel camino que recorrimos, sino que mientras hay vida podemos cambiar la conexión que teníamos a la conexión divina, que la única fuente que nos daba a nosotros el resultado correcto en tiempo correcto para el propósito correcto que Dios nos llamó. Segunda cosa, mire eso. Segunda cosa por la cual muchas personas no cumplen el propósito. Y la segunda cosa es que, diga conmigo, abren puertas en su corazón. Abren puertas en su corazón que desvían su vida de su asignación. Abren puertas en su corazón que desvían ¿qué? Su vida de su asignación. Por eso usted miraba personas que usted decía que iban a ser personas buenas y grandes en el Señor, y ahora usted los mira robando y matando. Por eso usted miraba personas que usted decía: wow, si mis hijos tan solo fueran como Julano. O esa comparación, si mi esposa o mi esposo fuera como el esposo de Julano, y tan solo mis hijos fueran así. Después te das cuenta que al desconectarse de Dios, ojo con eso, comenzaron a abrir cosas en su corazón, y entonces desviaron por lo que habían nacido de su asignación. Ahora son lo que el diablo quiere que sea. Ahora son lo que el enemigo les dicta que son, pero no entienden lo que el Padre les había creado por la existencia que ellos viven. Por eso Proverbios 4:23, mire lo que expresa. Y Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada. ¿Qué es lo que el Padre pedía? ¿Qué es lo que el Padre pedía? Guarda tu corazón,
Porque de él mana ¿qué? De él mana. Ojo con eso. Apártate de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie. Por eso es que la Biblia habla mucho del corazón. Y el resultado de lo que es el hombre tiene que ver primero con el corazón procesado en el hombre. Por eso es que este es el problema. Y hay problemas por los cuales personas no cumplen el propósito, y es porque abren puertas en el corazón que hacen que el propósito por el que nacieron ahora se adultere. Mire eso. ¿Qué pasa cuando a un carro gasolina usted le pone diésel? Automáticamente usted lo camina un rato y el carro comienza y se quedó. Y ahora el problema es que usted no solo tiene que bajar el tanque y botarle el diésel. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Es irse al motor. Porque es la base que hace funcionar al carro. Y esto es lo mismo con el hombre. Cuando el hombre permite que su corazón se abran puertas para adulterar lo que el corazón necesita recibir, ahora entonces el hombre comienza a fallar. El hombre comienza a deteriorarse y comienza a perder la brújula del propósito por el cual el hombre nació. Y todo tiene que ver con las cosas que se meten, que Dios no quería que se metieran al corazón. ¿Por qué Dios no quería que se metieran al corazón? Porque dejan infuncional al corazón por lo que fue creado. Ahora nótese. Entonces, cuando se abren esas puertas en el corazón, lo que provoca es desviación de la asignación. Por eso usted mira gente y dice: él o ella fueran buenos, pero hay algo que usted le ve que viene del corazón. Por eso Jesús decía que de la abundancia del corazón, ¿qué sucedía? Porque al hombre abrir la boca, usted podía conocer lo que estaba en el corazón. ¿Y cómo usted lograba conocer lo que había en el corazón? Cuando el hombre sacaba lo que estaba dentro. Se entendía que el hombre era lo que era por lo que hablaba. A través de las palabras, a través de lo que usted reconocía que salía de adentro. Entonces, el problema, cuando el corazón, ojo con eso, comienza a recibir cosas para lo que el corazón no fue diseñado o creado, el corazón comienza a llenarse de cosas que solamente, diga conmigo, los aleja de su propósito. Comienza a desconectarlos. Y como comienza a desconectarlos, ojo con eso, comienza a alejarlos del propósito. ¿Cuál es? Mire eso, ¿cuál es el resultado que ocasiona cuando el corazón comienza a fallar en estos aspectos? Y el resultado que el corazón comienza a dar son síntomas, ojo con eso, de que el hombre comienza a sentir que algo le falta. Mire eso, el hombre comienza a sentir que algo le falta. ¿Por qué? Porque al llenar el corazón de cosas que solamente los aleja de su propósito. Y Lucas 21:37, a mí me encanta cómo Jesús expresa esta palabra. Y Jesús expresa estas palabras diciendo: el cielo y la tierra, ¿qué dijo Jesús? Pasará, pero mis palabras, ¿qué dijo? Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de ¿qué? De glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús refiriéndose al corazón. Y cuando Jesús se refiere al corazón, Jesús dijo: mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra será la que permanece. Pero ahora el Señor le dice al pueblo: pero entonces tenemos que cuidarnos, mirar también por vosotros mismos. Diga conmigo: mirad por mí mismo.
¿Por qué mirar por usted? Porque antes de un éxito, usted tiene que ver si usted tiene la estructura bien puesta para que el éxito no se venga abajo. Diga conmigo, mirad por mí mismo. Que vuestro corazón no se cargue ¿de qué? De glotonería. ¿Y qué es la palabra glotonería? La palabra glotonería son cosas que usted se mete insaciablemente, que usted no puede resistir. Usted dice, ya no quiero, pero me gusta. Cosas que se cargan. Y ahora Dios dice, tengan cuidado de no cargar vuestro corazón con glotonería. ¿Por qué? Porque lo único que usted pone extra de lo que ya Dios puso, lo único que hace es retrasar lo que Dios quiere hacer en usted. O sea, ahora el hombre no solo está peleando con un propósito, ahora está peleando por sanar su corazón. Ahora está peleando por sobrevivir. Ahora está peleando por tratar de sanar las áreas que permitió que fueran afectadas o infectadas por puertas que se abrieron. Por puertas que se abrieron para que el enemigo entrase y pudiese poner cosas que dañarían lo original que Dios puso en tu vida. Pero usted mira personas, y repito, que son buenas, pero a causa de dejar meter cosas extras en su corazón, la gente les desconoce. Mire eso. Ahora, pero hay una tercera cosa. ¿Y cuál es ese problema por la cual muchos no cumplen ese propósito de Dios? Y es que tiene que ver con que hay personas que invierten su tiempo en las cosas que los aleja de su propósito. Personas que invierten su tiempo ¿en qué? En las cosas que los aleja ¿de qué? De su propósito. ¿Cuántos aquí saben que tienen un propósito con el Padre? El mejor tiempo que usted puede invertir son en las cosas que usted sabe que Dios quiere de usted. Ahora nótese. ¿Y qué es lo que expresa la Biblia? 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Pablo le habla estas palabras a Timoteo. Y la intención de Pablo siempre fue recordarle a Timoteo por lo que había sido llamado. Y ahora Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate, diga conmigo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay donde, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y ahora Pablo le recuerda esto también. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de quién, de ti mismo y de las doctrinas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te. Mire qué importante que donde usted le da todo su tiempo, donde usted invierte su tiempo, es lo que se va a cumplir en usted. Usted puede invertir todo su tiempo en ser el hombre más empresario y usted lo va a lograr. Hello. Usted puede invertir todo su tiempo en el ser el hombre o la mujer más exitosa, usted lo va a lograr. Porque por ley, donde usted invierte su tiempo es donde tendrá el resultado. Entonces, ¿por qué hay personas que no pueden cumplir el propósito de Dios o se estancan en cumplir el propósito? Y es porque no se le está dedicando el tiempo a lo que Dios determinó para su vida. Usted nunca se sentirá satisfecho. Puede lograr, por eso repito lo que dije al comienzo. Hay personas que lograron hacer una fortuna, pero si tú hablas con ellos, ellos te dicen que le falta algo. Hay personas que han recorrido el mundo entero, pero ahora les aburren los aviones. Hay personas que lo han comido todo, lo han disfrutado todo, pero cuando tú les preguntas, ellos sienten el vacío que cualquier pobre que ama a Dios y está conectado a Dios no lo puede sentir. Porque al final, ojo con eso,
Donde tú le dediques tu tiempo es el resultado de lo que tú vas a obtener. Pero si eso está fuera del propósito de Dios, aunque tú tengas resultado en lo que tú quieras ver, no te va a satisfacer a ti como espíritu, porque no está dentro de lo que Dios determinó que en la vida tú ibas a hacer primero. Por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú buscas primero lo que Dios te mandó a hacer, lo que el Padre te hizo crecer en la tierra, cuando tú lo logras, todo lo demás que tú hagas será bendición para tu vida, será bendición para lo que todo, diga conmigo, será de bendición. Ahora nótese, ¿pero por qué? Porque tú lograste alcanzar el propósito de la asignación por la que fuiste creado. Por eso la Biblia dice que hay ricos que por su mucha riqueza que tenga, dice Proverbio, dice que se les dio potestad de hacer riqueza, pero no de disfrutar de ella. Hello. Y podrán tener 100 generaciones y un desconocido disfrutará de su riqueza. Porque el hombre, al no cumplir el propósito por lo que Dios lo creó, al final de todo, todos los éxitos que la vida pueda tener jamás satisfacerá el corazón ni el espíritu del hombre. Porque lo único que satisface el espíritu y el corazón del hombre es cuando tú cumples el propósito por el cual el Padre te creó en la tierra. Y por eso es que usted mira a personas que lo disfrutan tanto servirle al Padre, porque ellos saben que no hay mayor y mejor galardón que tener la voz de Dios en los oídos cuando tú visitas al Padre en el secreto. No hay mayor cosa que tú puedas entender lo que el Padre quiere con tu vida y con la vida de los tuyos. No hay mayor cosa que tú puedas disfrutar y saborear lo que el Padre está haciendo a través de ti. Diga conmigo su propósito. Entonces, cuando tú entiendes el propósito por el cual tú naciste, tú comienzas a dedicarle, diga conmigo, el tiempo. Ahora, la pregunta que surgiera esta noche es: ¿será que conocemos el propósito por el cual el Padre nos llamó? ¿Será que conocemos el propósito de nuestro nacimiento o nuestra existencia? ¿Será que entendemos lo que Dios quiere acerca de mí? Amado, si hay algo en la vida es que todo lo que usted haga lo puede perder en un segundo. Y no hay mayor cosa o peor cosa que darse cuenta que usted puede trabajar los 40 años, pero lo puede perder en un segundo. Pero si hay algo que usted no lo pierde por nada ni por nadie, son los cumplimientos de los propósitos que el Padre le permitió a usted. No hay nada que usted pueda saborear más que el cumplimiento de ese propósito. Entonces, cuando tú entiendes que naciste por el propósito, tú comienzas a dedicarle ese tiempo al propósito. Porque tú sabes que todo propósito, diga conmigo, requiere de tiempo. Por eso la Biblia dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Porque todo requiere su tiempo. Ahora, hay otra cosa, y es que pones tu esfuerzo, diga conmigo, pone su esfuerzo y todo lo que sea necesario para llegar donde sabes que fuiste destinado a llegar. Cuando usted entiende que tú tienes un propósito, ahora entendiendo esta parte, tú pones tu esfuerzo. ¿Qué pones? Y todo lo que sea necesario. My God, por eso es que Pablo decía, mire eso, yo he sabido, Pablo dice, estar con hambre, en desnudez. Pablo decía encarcelado, bofeteado. ¿Qué no Pablo había pasado? Y ahora Pablo decía, yo lo he vivido todo lo que usted puede imaginarse, decía Pablo. He sido perseguido por los mismos de mi casa, he sido golpeado, mira eso, con azote, he sido bofeteado. Y Pablo comenzaba a decir, he cruzado esto, he pasado lo otro, pero de una cosa me di cuenta entre todas estas cosas. Y Pablo comienza a decir, me di cuenta que ni los muchos golpes me pudieron despegar del propósito por el cual yo nací.
Porque cuando tú corres y caminas sobre el propósito por el cual tú naciste, aunque el diablo te golpee y te persiga, yo quiero decirte esta noche que mientras tú estás amarrado del propósito, el diablo sabe que no te puede destruir, porque hay algo que él no tiene permiso ni derecho legal de tocar ni de destruir, y se llama propósito determinado por el cielo en la tierra. Diga conmigo: yo soy un propósito. Y esa es la causa por la cual el diablo te pudo golpear, el diablo te pudo perseguir, el diablo te pudo hacer llorar, gemir y gritar. Pero si algo nos damos cuenta, que al final del camino y al final del día, tú llegaste donde Dios dijo. Diga conmigo: porque todo es su propósito. Tú pones tu esfuerzo, no importa lo que el diablo diga o haga, tú pones tu esfuerzo por llegar, haces todo lo necesario, desnudo, sin comer o con comer, con problemas o sin problemas. Tú haces todo lo posible porque tú estás siguiendo un propósito, una asignación. Diga conmigo: mi propósito. Pero hay una cuarta cosa, y es que este es un problema en la vida de la persona. Y es que hay personas que no entienden los procesos en la vida. Diga conmigo: hay personas que no entienden los procesos en la vida. Amados, hay procesos en la vida que usted no se los va a quitar. Hello. Hay cuevas, hay desiertos, hay azotes, hay persecuciones que usted no se las va a quitar ni orando ni ayunando. Pero Dios le da la fuerza y la capacidad para que usted salga adelante en todo eso. Ahora nótese que el problema es que hay personas que no entienden los procesos de la vida. Pero ahora la pregunta sería: ¿será fácil entender los procesos de la vida? No. Porque el proceso es más fácil entenderlo siendo un espectador. ¿No se ha fijado que cuando hay personas que dicen: si yo lo hubiera hecho así? Si yo hubiera estado en esa posición, yo hubiera hecho esto. El problema es que no estaba con, mire eso, la presión que estaba la persona que estaba en ese momento. Es fácil que usted le diga a alguien: todo va a estar bien, cuando todo está mal para él, pero bien para usted. Es lo más sencillo que hay, llegar con una palabra de aliento sobre una persona cuando en su vida todo está bien. Usted está en lo mejor de su vida, está en el mejor aporreo, nadie lo alcanza, todo está bien. Ahora su palabra sale: todo estará bien, y bendito Dios por eso. Porque si en el momento de tu angustia te dicen que te vas a morir, tú te mueres antes. Tiene que haber alguien que va a estar bien y decirte que todo va a estar bien. Pero para esta persona, decirte que todo va a estar bien, tuvo que haber pasado o por lo que tú estás pasando, o peor de lo que tú estás pasando. En pocas palabras, los procesos de la vida usted no se los quita. Usted los va a vivir. Los tiene que vivir, es ley de la vida. Usted se tiene que enfermar, usted tiene que sanarse, usted tiene que, es ley de la vida que usted va a vivir procesos en la vida. Pero ahora hay personas que no entienden los procesos de la vida. ¿Cómo así, pastor? Es que hay personas que celebran todas sus victorias, pero en los procesos sueltan todos los propósitos por los cuales nacieron. Ahora mire eso. La Biblia dice que los procesos, diga conmigo, hacen crecer a los que aman a Dios. ¿Qué hacen los procesos? ¿Qué hacen los procesos? ¿A cuánto les gusta crecer? Entonces tiene que haber procesos. Nadie crece en el Señor si no hay procesos. ¿Por qué? Porque lo que se forja con dolor o procesado de la forma en la cual te van a dar una escultura, a ti te va a doler, pero otro ya tiene el plan. En pocas palabras, tú vas a sentir que no va a estar bien, pero Dios dice: tranquilo, porque cuando salgas de esto, yo te voy a enseñar lo que hice en ti. Tú puedes decir: pero Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Me soltó. Dios dice: no, es cuando más agarrado te tengo, porque yo soy el que te estoy golpeando. Yo soy el que te pasé por ese proceso para que entiendas que yo voy a hacer y sacar lo mejor de ti en el mejor tiempo, el peor momento de tu vida en la... Diga conmigo: los procesos me hacen crecer. ¿Y por qué los procesos me hacen crecer? Porque los procesos no te los del diablo, los procesos te los mete Dios.
Dios es el que te mete a la cueva, Dios te mete al desierto, porque Dios sabe que cuando salgas de ahí, Dios te va a exhibir y Dios va a decir: esta es la escultura que yo hice de él, esta es la escultura que yo hice de ella, yo la formé con mis manos, yo le di forma. ¿Dónde está la iglesia que dice el proceso no me mata? El proceso me hace más. ¿Cuántos quieren crecer? Entonces la persona que dejó con eso, para entender el proceso, tenemos que irnos a la persona que dice: ¿cómo quisiera ser arquitecto? Para usted ser arquitecto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pero qué lindo fuera que en la escuela a usted lo llevaran al edificio y lo colgaran como va a estar colgado en la vida real. Usted va a comenzar en lo teórico. Le van a enseñar números, sacar pies cuadrados y esto y lo otro, que alinear aquí, que alinear allá, y usted va a aprender todo eso. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque en una ocasión, donde trabajaba mi hermano, llegó un chef, y era chef. Y el muchacho recién salido de la escuela, pero él era chef. Y él tenía el título de chef, él sabía recetas como todo un chef. El problema fue que el chef, cuando le estaban enseñando, tenían todo el tiempo para que él usara un cuchillo. Él usaba el cuchillo de una forma tan linda y tan perfecta, y usted decía: my God. El problema fue cuando aquel hombre comenzó a ver los tickets. Por aquí ticket, por aquí ticket. El hombre ya no hallaba dónde meter ticket. Se cortó un dedo, su primer día de trabajo. Pero antes de cortarse un dedo, se fue, se acurrucó y lloró, porque fue la presión que él sintió. Tenía toda la teoría, el problema es que le faltaba la práctica. Y ahora comenzó, el hombre lloró, y de repente dijeron los dueños: vamos a irnos de vacaciones porque tenemos un chef ya. Por Oregon iban y le cayó una llamada: regrésese, porque la ambulancia se va a llevar al compadre, se desmayó, sabía una cortadita. Se lo llevó al hospital por una cortadita que los doctores no hallaban sin coserlo. Eso se curaba nomás con una curita, pero le faltaba la práctica. Entonces en la vida nosotros necesitamos la práctica. Dios nos mete al proceso porque Dios sabe que lo único que nos enseña, mire eso, a madurar son los procesos en la vida. Mire eso, lo único que nos enseña a madurar son los procesos. Mientras tú no pasas por algo, ¿tú cómo puedes decirle a alguien que va a salir si no sabes que tú saliste? Entonces nótese que esos procesos muchas veces son incómodos, pero son incómodos, pero nos hacen crecer. Nos hacen, cada vez que Dios así quería hacer crecer al pueblo de Israel, ¿sabe qué es lo que Dios hacía? Le decía al rey de Egipto: quiero que vengas por mi pueblo, me lo lleves un rato a tu tierra y lo metas a un proceso, porque quiero que crezca su generación. Hello. Todos los procesos en la vida, los que amamos a Dios, Romanos 8:28, ¿qué es lo que dice? Y Romanos usa una expresión, y la expresión que usa es sabemos. Diga conmigo: sabemos. Ahora toca a su vecino y dígale que no se te olvide. Mire eso. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Porque a los que antes conoció también los para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea la primogénito entre quienes, los muertos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Ahora Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y esto es conforme no al propósito del hombre, sino al propósito de quién. O sea, eso quiere decir que mientras estemos dentro del propósito, los procesos no te van a hacer daño. Los procesos te van a enseñar que vas a ser más grande de lo que... Los procesos lo único que van a hacer es que te harán conocer lo que tú eres en el Padre, y sacarán lo mejor de ti en el Señor. Y te dirá el Señor en medio de ese proceso: mi predestinación fue la que te sacó, la que te llevó. Porque los que están dentro de mi propósito, cuando están dentro de su propósito esta noche,
Porque los que están dentro de su propósito, no hay proceso que los liquide, no hay proceso que los mate, no hay proceso que los retroceda, sino que dice que todo obra para bien. La Biblia dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo recogerán lo sembrado, y vendrán con su gavilla en su mano, saltando y brincando de alegría. ¿Sabes por qué? Porque los procesos no tienen el derecho legal de hacer retroceder a un hijo que está dentro del propósito del Padre. Diga conmigo: su propósito. Ahora mire 2 Corintios capítulo 4 verso 17. Vaya, mire lo que expresa Corintios. Y dice: porque esta leve tribulación, diga conmigo leve tribulación, momentánea, diga conmigo momentánea, póngale atención a eso, produce en nosotros, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren la unción de Dios y la gloria de Dios? Es que la gloria de Dios no viene solamente por así. Cuando alguien te transfiere algo de Dios, ¿sabe lo que te está transfiriendo? Algo que viene, pero sin antes meterte al proceso. La palabra profética, cuando tú indagas en el original, te das cuenta que la profecía tiene una ley. Una ley que es imposible que tú la pases por encima. ¿Y sabes cuál es la ley que produce la profecía? Es que la profecía genera en ti un proceso. Es lindo cuando Dios te habla. ¿Cuánto le gusta cuando Dios le habla? Voy a hacer de ti grande. Por eso Abraham de ti haré una gran nación. Y yo imagino a Abraham: wow, mira las estrellas, mira aquí. Ah, pero Dios no le dijo: te van a secuestrar la esposa, te van a secuestrar a tu sobrino, vas a tener guerra. Antes que se cumpliese eso, Abraham tuvo que luchar. Abraham tuvo que dormir en champas en el desierto. Él tuvo que sobrevivir de los enemigos, perseguido. Cada pozo que abría, Dios no le dijo: te lo van a reñir y te lo van a quitar. Dios no le dijo eso. Pero ¿sabe lo que pasó? Es que Abraham sabía que la palabra genera un proceso, pero el proceso no es el final. El proceso es el cumplimiento de la palabra que viene sobre lo que Dios habló. Por eso es que hay veces Dios te habla y tú dices: pero ¿por qué Dios me habló y yo estoy viendo lo contrario de lo que Dios me habló? Porque lo que Dios te habló trae un proceso, y en medio del proceso al final trae el cumplimiento de lo que el Padre. Mire eso. Por eso dice: porque esta leve tribulación momentánea produce cada vez más excelente, eterno peso. ¿De qué? Más excelente. ¿Qué es tribulación? Mire, cuando usted se da cuenta y mira la tribulación, para los que trabajaron como pescadores o cualquier cosa, que eso realmente esas tribulacioncitas que vivían, esas olitas que venían así, no es nada. La gente que va a Alaska sabe que son tribulaciones. Hello. Y aquel barco se te mueve y aquel barco se te va. Tú sientes que ese barco se va a quebrar, que tú te vas para el agua porque te vas para el agua. Esa es tribulación. Y aquel movimiento que tú no hayas dónde agarrarte, qué hacer ni qué decir, y de repente esa tribulación se levanta. Pero ¿sabe lo que Pablo le enseñó a la iglesia? Es que le dijo: tranquilo, porque al pasar esa tribulación momentánea, diga conmigo momentánea, sobre ti se levantará también un peso de gloria. ¿Qué es lo que estaba diciendo peso de gloria? Es que Dios sabía que a pesar que tú pensabas que el barco se te iba a quebrar, tú saliste ileso. Y ahora Dios dice: por cuanto Él nos echó al agua, yo le voy a dar lo que... Porque en medio de la tribulación es donde se entiende si tú estás hecho para lo que Dios te llamó. En medio de la tribulación se entiende si en medio donde el diablo te dice: niega a Dios, hacia un lado, en medio donde el diablo está esperando que maldigas a Dios y te mueras en la vida, en ese momento tú dices: no, señores, en esta tribulación vamos a bendecir a Dios y el cielo si es posible. Por eso Dios dice: cuando pase esa tribulación, yo te voy a dar el premio mayor. ¿Y cuál es el premio mayor? Un excelente peso de gloria sobre tu vida. ¿Qué quiere decir eso? La palabra gloria, ojo con eso, tiene que ver con el resplandor de Dios. Tiene que ver, ojo con eso, con el poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Este hombre y esta mujer están listas para que yo confíe sobre ellos lo que yo tengo para...
Lo que está diciendo es que el Padre confiará más en ti. Él te dará más de sus riquezas en gloria. Él te dará más de las llaves del reino. Él te dará el permiso y la autorización para que en la tierra, cuando el diablo que te golpeó te mire y esté viendo no al que golpeó, sino al que se le metió mientras lo golpeaba. ¿Dónde está la iglesia que dice: cuanto más eran los golpes, más Dios se me metía por dentro? Por eso Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿No mirando qué? ¿Qué es lo que tú miras en la tribulación? Problema. Se acabó todo. ¿Y qué es lo que Dios dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no. Pues las que se ven son como. Son como. My God, pero ¿qué dice? Pero las que no se ven son como. ¿Cuántos caminan en cosas eternas? ¿Sabe lo que el Padre está diciendo? Lo que Abraham hizo. Caminó en el desierto, pero mirando de lejos la ciudad. El Señor le dice a Josué: no desmayes y seas ¿qué? Por eso Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas como. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará como contigo donde quiera que tú. Ojo con eso. Josué, cualquiera de nosotros dice: Dios ya me prometió, ¿sí o no? Ahora Josué dice: bueno, se levantó Moisés y me dio todos los mandamientos, y ahora Moisés me dijo que cruce este pueblo. Ah, pero Dios se le para. Y Dios le dice: Josué, tú sabes lo que vas a ir a hacer. Yo te prometí una tierra que dije que es tuya, pero quiero que seas valiente, porque la promesa que yo te dije la vas a tener que conquistar. Ah, yo pensé, Señor, que ya estaba hecho. Si lo primero que ellos vieron después de la promesa fue un montón de gigantes en la tierra y un montón de desanimados diciéndole: no, no vamos a poder, ellos son más con nosotros. Y Dios le dice: necesito que seas valiente, porque la promesa solo la alcanzan los valientes. Ahora nótese, por eso Dios le dice esas palabras. Ahora, pero ¿qué es lo que el Padre quería expresar? Y es que cuando, y estamos seguros que tú tendrás procesos en el Señor y fuera del Señor. Diga conmigo: yo tendré procesos en el Señor y tendré procesos fuera del Señor. Entonces el creyente tiene que entender algo: es que los procesos que usted vive en el Señor también los va a vivir afuera. Esté o no esté en el Señor, usted va a tener que vivir por proceso. Porque la palabra experiencia tiene que ver que es a través de los procesos de la vida. Usted de una u otra forma adquirirá experiencia en algo. Pero nótese que 1 Pedro 2:19 dice: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Aquí la pregunta de muchos y dicen: ¿por qué yo, si soy hijo de Dios, tengo que padecer? Porque es parte de la vida. Mire eso: si no, Dios nos hubiera hecho robot. O si no, Dios nos hubiera, si no nos esperáramos un galardón, y el galardón que esperamos no es en la tierra, sino que en el cielo. Y ahora mire lo que dice: pues qué gloria es si pecando soy como abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. Pero rápidamente quiero darle dos cosas que debemos de entender del propósito de Dios. Y cuando entendamos estas dos cosas, vamos a entender que Dios sigue siendo fiel en medio de cualquier cosa. Y es que tenemos que entender la primera cosa. Diga conmigo: Dios no falla. ¿Dios qué? ¿Cuántos creen que Dios no falla? Cuando tú entiendes esto, que Dios no falla, tú entiendes que tu Dios jamás te va a abandonar en medio de. Y tú dices: mi Dios no falla. Y el diablo te dice: estás perdido. Y tú dices: mi Dios no falla. Por eso es que mientras el diablo le mandó a Job 3 personas y de último le mandó una cuarta, todos con palabras negativas y con pecados que se le involucraban a causa de lo que estaba viviendo. Y ahora, mientras todos trataban de decirle a Job que Dios lo había dejado, Job dijo: se equivocan, porque mi Dios no falla. Ciertamente el omnipotente se levantará por mi causa. Y por eso es que, mira eso, por eso es que Job
él cuando dice que le estaban dando las noticias malas y comenzaban a reprocharle todo, Job dijo una cosa y se refugió en algo que era irrevocable para cualquiera. Y Job por eso le dice: yo sé que mi Redentor vive y también sé que de verlo en mi carne. ¿Sabe lo que estaba diciendo Job? Lo que tú estás dando por muerto, mi Redentor le va a dar vida cuando mi Redentor se levante de su lecho. ¿Dónde está la iglesia que dice: mi Dios no falla? Si hay que esperar a Dios, hay que esperarlo. Pero yo entiendo algo: Dios no falla. Entonces, cuando dependemos o cuando entendemos que el propósito de Dios no falla, es cuando nos damos cuenta que el problema no es el propósito. Mire eso. Sino los que decimos caminar sobre el propósito de Dios o el propósito nuestro. Esa es una decisión que cada uno tomamos, pero los resultados que recibimos están ligados conforme a la decisión que tomamos de qué propósito seguir. Miren eso. Ahora, ojo con eso. Si seguimos el propósito de Dios o seguimos nuestro. 1 Corintios 10:12. Y Corintios dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo dice? Poniendo una palabra de alerta. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, diga conmigo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con los tentados la salida para que podáis Dios conoce el límite. Y si Dios conoce el límite, mira eso, Dios sabe que tú puedes más de lo que hoy estás dando. Dios sabe que lo que necesitas es sobrepasar los límites mentales, pero no los límites reales. Por eso los límites los pone usted o los pongo yo, porque tienen que ver mentales, no reales en Dios. Por eso dice las cosas que no se ven. ¿Por qué las cosas que no se ven? Porque en el cielo no hay límite, pero en la tierra sí existen y lo sabemos. Ahora mire eso, Jeremías 6:16. Y dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por la senda que antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no. Ahora dígale a ese vecino: o caminamos en el propósito nuestro o caminamos en el propósito de Dios. El pueblo andaba en sus propósitos. Ahora Dios le dice al pueblo: párense sobre los caminos. Y ahora dice: pregunten por la senda antigua. ¿Qué es lo que quiere decir senda antigua? No son canciones de antes. La senda antigua no quiere decir que imitemos al otro. Lo que Dios le estaba diciendo es el propósito que yo había establecido ya para ustedes. Preguntad por la senda antigua, preguntad por el camino único y verdadero, preguntad por lo que yo diseñé y preparé para ustedes. ¿Por qué? Porque la única cosa que te va a hacer llegar al propósito es la senda que el Padre te marcó y predestinó para tu vida y para tu casa. Segundo, Él te prepara y te equipa para cumplir su propósito. Diga conmigo: Dios me prepara y me equipa para cumplir su propósito. Estas dos cosas es muy importante poderlas entender, porque Dios no te envía a la guerra sin antes Dios entrenarte. Y eso es la teoría. Dios te entrena, pero ahora Dios dice: vamos a la práctica. ¿Por qué causa? Porque Dios al que llama lo prepara. Por eso es que Dios unge al que llama. Porque Dios lo unge. Porque en el ungimiento está la preparación. Y mire qué poderoso es eso. Porque ¿cuántos saben la historia del ungimiento a las ovejas en el tiempo antiguo? La Biblia dice que el pastor ungía a las ovejas, ¿sí o no? Las ovejas son aquellos animalitos inocentes, peluditos. Pero ahora entonces, cuando usted se va a la historia real, ¿por qué el pastor ungía a la oveja? Usted se da cuenta que había un propósito bastante específico y claro. Y el propósito por el cual ungían las ovejas era porque las ovejas comenzaban a llegar las moscas. Y las moscas llegaban
y las moscas se alimentaban del cerebro de las ovejas. O sea que ellas se metían y lograban alimentarse del cerebro de las moscas, de las ovejas. Y las ovejas comenzaban a sentir dolores, mire eso, en el cerebro. Y al ellas sentir el dolor en el cerebro, se golpeaban con las piedras porque no aguantaban el dolor hasta matarse, hasta quitarse la vida. Y por eso es que el pastor llegaba y ungía a la oveja, porque al ungirle la cabeza a la oveja, ahora ese era un repelente para las moscas. Cuando las moscas querían tocar la oveja, el repelente no le dejaba volver a molestar el cerebro, mira eso, de la oveja. Y las moscas, ¿qué es lo que dice en la Biblia? Las moscas son un comparativo a los demonios. La mosca es un comparativo a los espíritus. ¿Cuántas veces somos atacados aquí nosotros? Y de todo lo que oímos y de todo lo que nos ataca el enemigo, son las mayores cosas en las cuales actuamos en nuestra contra. Por eso usted se da cuenta que hay personas que dicen: me voy a quitar la vida, y se la quitan. Y no le duele un segundo cortarse las venas y perder toda la sangre, porque hay algo que le está molestando. Aquí diga conmigo: Dios me prepara para la batalla. Dios nunca te va a mandar a la batalla sin antes tú ser preparado para esa batalla. 2 Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos. Diga conmigo: colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Diga conmigo: Dios me prepara. Pero le voy a dejar en su corazón el Salmo capítulo 18 verso 32. Dios es el que me ciñe de poder. ¿Qué dice? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de ¿qué? ¿El arco de qué? Ahora nótese que esta es la causa por la cual Dios primero te unge y después te envía. Porque Dios sabe lo que tú vas a atravesar. Esa es la causa por la cual el Padre lo primero que hace en ti es que Él te va a ungir, te va a capacitar. Por eso es que en el Pentecostés los apóstoles estaban tan felices de haber recibido la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso usted mire en Hechos capítulo 2, la historia más profunda, verso 14, el derramamiento del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos de ¿qué? Más de 500 personas que estaban allí fueron llenas del Espíritu Santo juntamente con los apóstoles. Y usted se da cuenta y dice: wow, ahora sí. El problema es que en Hechos capítulo 4 usted se da cuenta que la iglesia comenzó a ser perseguida. Así que bonito el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos, y qué bonito que ahora entonces usted se da cuenta que ahora eran tan llenos del Espíritu Santo que comenzaron a hacer milagros, y eso ocasionó que los persiguieran. Ahora usted se da cuenta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero entonces usted se da cuenta que en Hechos capítulo 4 comienza la primer persecución en contra de la iglesia. Comienzan a encarcelar a los cristianos, comienzan a azotarlo, comienzan a amenazarlo. Pero nada de eso hizo retroceder a uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no sabe que Dios primero te unge, Dios primero te capacita antes de enviarte a la guerra. Él sabe que tú y yo somos soldados, que cualquier golpe no hará retroceder a lo que el Padre te hizo. Esa es la causa por la cual Esteban, la Biblia dice que la gente tenía las piedras en su mano. ¿Y sabe lo que Esteban dijo? Señores, así mataron al Hijo de Dios. Alguien que está aquí hoy,
Dios sabe que en medio del proceso tú no negarás tu fe, tú no negarás tu confianza, tú seguirás firme, porque tú eres un soldado aprobado por Dios y entrenado para cualquier proceso en la vida que venga. Esa es la causa por la cual Policarpio le decía: niega a tu Dios, niega tu fe, vente con nosotros y te perdonamos la vida. Y Policarpio le dijo: no, una vez aprobé ese amor y nunca lo soltaré. Porque Dios te capacita, Dios te entrena, Dios te prepara para todos los golpes que la vida te va a traer. Iglesia, que es lo que quiero llegar esta noche: que la unción que está sobre ti, que el poder que está sobre ti, no solo es para sanar enfermos, no solo es para dar profecía, es para que cuando estés en el camino y vengan los vientos reconozcan que sobre ti está la gloria del Señor y que nadie ni nada te podrá separar del amor de Dios. Ponte sobre tus pies esta noche y digan conmigo: me capacitaron. Dios te capacita. Y esa es la causa del ungimiento antes de enviarte. Por eso Dios, antes de enviar a alguien, lo unge, lo capacita. Porque Dios sabe que el ungimiento tú no lo vas a utilizar solamente para dar una profecía, sino que cuando las moscas lleguen a querer comer de tu cerebro, tú entiendas que el ungimiento te dio a ti el poder para repeler todo lo que quiera venir en tu contra. Que las moscas pueden andar en los lados volando, que las moscas pueden estar en el vecino, pero en el que Dios ungió, las moscas no tienen autoridad en la tierra. Amados, lo que quiero llegar es que si Dios te ungió, si Dios te preparó, si Dios dio su tiempo y determinó su tiempo para ungirte en este tiempo y esta hora, yo quiero hoy decirte, amada iglesia, que aunque tú estés colchando, sembrando, que aunque tú estés llorando y gimiendo, que aunque tú sientas que el camino sea largo y difícil, yo quiero decirte algo esta noche: hay un ungimiento sobre ti que te hará que pases el camino hoy, pero también te hará que llegues al camino que el Padre determinó que tú ibas a llegar. Tú serás un sobreviviente, tú serás un sobreviviente. Vine a decirte esta noche: tú serás alguien que le contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos las grandes hazañas y las grandes victorias que Jehová te entregó en tu mano. Tú le contarás cómo los enemigos te persiguieron, pero tú les contarás que vive Jehová, que Él levantó y mandó sus ángeles a tu favor. Por eso es que tú le dirás, mira eso, por eso es que el Salmo 91 fue escrito. ¿Por qué fue escrito? Fue escrito por un hombre que lo había pasado y lo había vivido todo. Y por eso es que él decía que nadie, ni de eso, ni terror nocturno, ni nada podría él detenerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te capacita y te prepara, es para la guerra que... Vamos, digan conmigo: mi Dios me capacita. Yo vengo a decirte lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, aviva el don que fue puesto en ti mediante la imposición de las manos. Cuando el diablo te golpee, cuando el diablo te azote, sacúdete, saca el ungimiento que está sobre ti. Recuérdale al diablo que tú fuiste ungido ya por papá. Recuérdale al diablo que no hay nada ni nadie que pueda soltarte del ungimiento más grande que te hizo el cielo en la... Digan conmigo: a mí me ungieron. Levanta tu mano al cielo y yo quiero que digas conmigo: mi
propósito está llegando a su tiempo. Dios cumplirá su propósito en ti. Quiero estar contigo, y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Vamos, levanta tu mano y adora. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Levante su mano. Y yo quiero esta noche dejar en tu corazón que no importa los vientos en la vida, que no importa los golpes en la vida, que no importa cómo tú siembres o cómo tú hagas lo que el Padre te envió a hacer. Si tú eres de las personas que tal vez te sentías mal porque decías: Señor, tú sabes que yo no quiero venir con el llanto en mis ojos, yo quiero venir con la alegría. Déjame decirte algo: mientras estés en el propósito, tú puedes sembrar con lágrimas, pero vas a entender que el ungimiento bastó y sobró para que Dios te llevara al propósito que Dios dijo que te iba a llevar. Que no importa lo que hayas vivido. Pastor, a mí se me fue la unción. Pastor, yo no sé, pero perdí los dones y los talentos. Yo quiero decirte que tú no has perdido nada, que tú lo que necesitas es avivar el fuego que está en ti y decirle al diablo: diablo, si acabó lo que tú estás levantando en mi contra, hoy te voy a enseñar que con o sin yo soy un hijo del Padre y que yo tengo propósito en la tierra establecido por el cielo, y sin el permiso del cielo el diablo no puede tocar tu vida, ni tu alma, ni tus hijos. Yo quiero decirte esta noche, iglesia, que hay algo grande de parte del Padre que se aproxima para tu vida, porque el Espíritu de Dios me dice: dile a mi pueblo que por cuanto ellos se pararon, dice el Señor, a la brecha, y por cuanto ellos fueron fortalecidos por mi poder y por mi espíritu, que ni la tribulación, ni la prueba, ni la angustia, ni el desánimo, que ni el dolor, ni el quebranto. Yo escucho la voz del Espíritu de Dios que me dice esta noche: dile a mi iglesia que viene un viento de parte mía del norte. Dile a mi iglesia que viene un viento de parte mía del norte, porque llegó el tiempo de acelerar el propósito que yo establecí en la vida de mis hijos y de mis hijas en esta casa. Y presta carababa, Sheba, Kimasaya, va. Levante su mano al cielo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levante su mano al cielo. Yo quiero que hoy levante tu mano y que hoy tú avives el don del fuego que está en ti esta noche. No le permita las moscas que entren a tu cerebro. No le permita las moscas que introduzcan basura. No le permita las moscas que se aprovechen del cerebro que vas a utilizar para la victoria que el Padre trae sobre tu vida y tu casa. Vamos a dírselo a Él. En tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré. Mi amado, yo soy la tsunami. Dile a ti, oh mi amado. Vamos, levanta tu mano al cielo. Era necesario que en un momento te sintieras solo. Era necesario que en un momento te sintieras abandonado. Era necesario que en un momento sintieras que el cielo no estaba contigo. Era necesario que aquella piedra se pasara por encima de ti y pudiera procesarte todo lo que tú eras. Era necesario que el llanto y el quebranto viniera. Era necesario que conocieras el dolor. Era necesario que conocieras la falta de fe. Era necesario que conocieras. Pero dice el Espíritu de Dios: por cuanto has permanecido y por cuanto no has negado mi fe y por cuanto has estado de pie en tiempos de quebranto y de dolor, yo escucho la voz del Espíritu de Dios
Dios que el viento que se aproxima fue enviado por el cielo para ti, porque dice el Señor: lo que yo proceso, yo también lo honro. Lo que yo proceso, yo también lo llevo a la victoria, porque lo que yo proceso, yo me encargo de ello. Hijo, hija, te dice el Padre esta noche: yo vengo sobre ti, dice el Señor, y toda sequedad tendrá que irse de tu vida, porque yo envío los manantiales sobre tu vida, yo envío los manantiales sobre tu casa, yo envío los manantiales sobre ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y esta palabra es para la iglesia. Levanta las manos, porque sé que el Padre le está hablando a la iglesia esta noche. Levanta la mano al cielo, porque lo próximo que viene es que el que te llamó se levantará a tu favor. Es que el que te llamó está caminando sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, dando señales de que el Rey se aproxima. Por